Hola a todos. Bueno, continuamos con estos videos donde vamos a platicar de algunas aplicaciones que le podemos dar a la integral definida y les decía que de manera indirecta a la integral indefinida. Y seguimos ahora vamos a platicar acerca de longitudes de arco. Primero tenemos que definir pues lo que es una longitud de arco. Bueno, el concepto de longitud, pues ustedes ya lo han manejado en otras asignaturas cuando se habla de una longitud o la distancia que separa dos puntos. Eso de manera indirecta, pues es la longitud de un segmento de recta, porque esos dos puntos nosotros podemos considerar a uno de esos puntos como un punto inicial y al otro punto como punto final. ¿De qué? De un segmento de recta. Entonces, si calculábamos la distancia entre esos dos puntos, estábamos calculando pues la longitud de ese segmento de recta que conecta a ambos puntos. Sí, ahora imagínense que nosotros conocemos a dos puntos, pero esos dos puntos están sobre una función que pues puede tener absolutamente cualquier forma, como esta que tenemos aquí. Tenemos entonces una función que le podemos estar llamando curva, una curva C, y sobre esa curva conocemos a dos puntos. Esos dos puntos que están sobre la curva, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular la distancia, pero no sobre un segmento de recta que podamos conectar a estos dos puntos con una línea recta, sino la distancia que hay o la longitud de la curva, esa curva C, que está conectando a esos dos puntos? Ya no es entonces una distancia que nosotros podamos calcular de manera directa con esa expresión, pues que ustedes conocen, que es la raíz cuadrada de las diferencias de las coordenadas al cuadrado. Tenemos que hacer algo más. Bueno, vamos entonces a platicar. Eso es lo que se conoce como longitud de arco. La longitud de arco entonces es la longitud de la conexión de estos dos puntos, pero a través de una línea, de una curva, ¿sí? Una línea que puede tener cualquier forma, no estamos hablando ya de una línea recta. Bien, el enfoque es similar a lo que ya hemos estado platicando con el área. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos del concepto de área bajo la curva, pues nuestras primeras aproximaciones consistían en dibujar rectángulos. Dibujar rectángulos de tal forma que cuando sumáramos el área de esos rectángulos pudiéramos aproximar el área de la curva, el área bajo la curva. Y entonces sabíamos que mientras más pequeños fueran estos rectángulos, mientras más cantidad de rectángulos estuviéramos considerando, nos estábamos acercando al área. El concepto pues es en esencia lo mismo, que son cada uno de estos problemas pues va repitiendo el mismo concepto de primero plantearlo como una aproximación donde simplificamos el problema y al final lo llevamos a una suma de Riemann donde volamos el límite cuando la partición tiende a cero y llegamos entonces a una integral definida. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a suponer que ahora queremos aproximar la distancia entre este punto P0 a este punto Pn recorriendo la curva que en este caso pues es y igual a f de x. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en principio podríamos empezar a colocar aquí puntos y nos vamos a concentrar a calcular, por ejemplo, la distancia entre el punto P0 y el punto P1 con la expresión que ustedes ya conocen. Y después calculamos del punto P1 al punto P subíndice 2 y al punto P subíndice 3, así hasta llegar al punto P de n-1 y al punto P de n. La suma entonces de esas longitudes que separan a cada uno de los puntos por segmentos de recta nos va a dar una aproximación de la longitud del arco entre el punto P0 y el punto P subíndice n. Eso pues sigue siendo una aproximación y otra vez imagínense que aquí empezamos a colocar un punto intermedio entre cada uno de estos y después un punto intermedio entre lo que resultan, es decir, que hacemos cada vez más puntos, de tal forma que los segmentos de recta que conectan a estos puntos pues van a ser cada vez más pequeños y se van a ir aproximando cada vez más a la forma real de la curva. Es decir, empezaríamos a dejar de ver este tipo de despegues, como esta es una aproximación lineal, una línea recta y esta es una curva, pues hay una diferencia. Mientras más pequeños son los puntos, imagínense que colocamos aquí un punto, entonces la aproximación empieza a mejorar. A tal grado entonces de que, bueno, aquí la deducción no la vamos a platicar, bueno, no la vamos a desarrollar por cuestiones de tiempo para que no resulte un video tan largo, pero el enfoque es el mismo. Si empezamos a plantear entonces qué pasa del punto de I-1 al punto I, así como que nos concentrábamos en un rectángulo,
En un rectángulo nos concentramos qué pasaba con su área y después lo llevábamos a una suma de Riemann, pues aquí sería lo mismo. Nos concentramos en la distancia entre el punto P y menos 1 hasta el punto PI, llegamos a una suma de Riemann, evaluamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 y llegamos a esta expresión que les coloco acá. ¿Sí? Es incluso una deducción que ustedes, pues si les gusta esta parte de estar haciendo deducciones, podrían plantearse el problema y si tienen alguna duda con eso lo podemos comentar. Desafortunadamente por cuestiones de tiempo, les repito, no la vamos a poder realizar aquí, pero de eso se trata. Concéntrense en qué pasa en esta distancia de un punto I-1 a un punto I, y a partir de ahí entonces agrúpenlo en una serie, en una suma, y luego lo llevan a una suma de Riemann, y ya pueden evaluar la norma, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, y van a llegar a esta expresión aquí al final, como una integral definida. ¿Qué nos dice esta integral definida? Dice, sea y igual a f de x, una función continua y derivable en un intervalo cerrado, bueno, derivable en el intervalo abierto y continua en el intervalo cerrado. La longitud de la curva C, esa que nos sería la gráfica de la función f de x, entre un punto P0 que va a tener coordenadas a, la función evaluada en A, es decir, este es A, el valor de A, y esta sería la función evaluada en A, nos daría este punto P0, y un punto Pn que ahora va a tener coordenadas B, la función evaluada en B. Lo que vamos entonces a calcular con esta integral definida es la longitud de arco entre esos dos puntos. Y se calcula con la integral definida con extremos de integración A y B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Todo esto como integral respecto de x. Ahora, ¿qué pasa si a mí me interesa calcular la longitud de arco de una función que yo conozco cuya regla de correspondencia ahora depende de y? Es decir, la variable independiente es y x depende de y. Pues es exactamente lo mismo, solamente que mis límites de integración ahora estarían dados sobre el eje y, ¿sí? Y mi integración sería de una regla de correspondencia en función de y. Bien, esto sería igual como lo hicimos en el tema anterior, primero para coordenadas cartesianas, pero también se puede hacer para coordenadas polares. En coordenadas polares vamos a tener dos casos. Uno que es común que se presente una función que ya nos dieron de forma paramétrica. Recordando de cálculo y geometría analítica que una función paramétrica o una función cuando está parametrizada, pues es cuando se propone una tercera variable y se escribe a x y a y en términos de esa tercera variable, que puede ser muy útil para simplificar algunas expresiones o para estudiar fenómenos de manera más clara relacionando con una variable que tenga un mayor significado que x y que y. Cuando nosotros entonces conocemos a la función paramétrica, vamos a utilizar esta expresión que aquí aparece del lado izquierdo, que sería la integral definida desde alfa hasta beta de la derivada de x, que x va a estar en términos de teta, elevada al cuadrado, más la derivada de y, que también va a estar en términos de teta, elevada al cuadrado, y la raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Cuando nosotros lo que conocemos, así como en el caso, en los últimos ejercicios del video anterior, conocemos cómo varía el radio en función de teta, es decir, conocemos la función polar, pues va a ser más sencillo que nosotros evaluemos la siguiente integral, desde alfa hasta beta, pero ahora vamos a colocar al radio o a la función de teta elevada al cuadrado, más la derivada de la función de teta elevada al cuadrado también. Entonces, dependiendo de qué información nos proporcionen el problema, nosotros tenemos dos maneras de abordarlo. Aquí lo importante es que ustedes sepan que estas dos expresiones son equivalentes. En un curso con mejor tiempo, haríamos la deducción de dónde salen estas dos expresiones, y para mostrar que son completamente equivalentes y que simplemente están dadas para que podamos resolver un problema de manera más sencilla. Si me dan la función ya parametrizada, pues aplico esta. Si no me dan la función parametrizada, pues mejor aplico la de acá, porque lo que sí me tienen que dar, pues es la función o la ecuación polar. ¿Y de dónde sale esto? Pues sale del mismo concepto, solamente que ahora en lugar de estar aproximando con segmentos de recta, pues vamos a estar aproximando con una función polar que me describa de alguna forma el segmento de curva que está conectando a estos dos.
Bueno, vamos a aplicar estos dos ejercicios. El concepto es bien sencillo. Sin embargo, aquí sí pueden resultar integrales un poco más complicadas que el tema anterior. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo pueden ver aquí. Desde la expresión vamos a evaluar la raíz cuadrada de 1 más una función elevada al cuadrado. Dependiendo de qué tan compleja sea la función, aquí lo que puede pasar es que caigamos, por ejemplo, en un caso de sustitución trigonométrica, o a lo mejor tenemos que hacer una integración por partes, y lo mismo pasa de este lado. Como tenemos una raíz cuadrada, entonces es usual que las integrales pues no sean para nada inmediatas y que tengamos que recurrir a un método de integración para dar solución al problema. Entonces, bueno, vamos a resolver este primer ejercicio. Se los comparto. Estamos en el ejercicio 13 y aquí nos pide calcule la longitud de arco de acuerdo a lo indicado en cada inciso. Y en el 3.1 nos piden calcularlo para la función f de x igual a x cuadrada entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces vamos a ver cómo podríamos resolver este ejercicio para calcular esa longitud de arco que se nos está indicando. Bien, por aquí ya les puse la función, es la función x cuadrada, que bueno, sí, es común que ya estemos familiarizados con su gráfica. Y aquí nada más pues hay que matizar que nos están pidiendo la longitud de arco, es decir, la distancia desde 0 hasta x igual con 1. Es decir, aquí sabemos que tenemos un valor para x igual con 0, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a suponer que por aquí está x igual a 1. ¿Sí? Ahora no nos piden el área bajo la curva, sino cuánto mide esta longitud de arco. Entonces, vamos a ubicar por aquí un punto. Este es el segmento de toda la curva, que en realidad es una curva que pues también continúa por acá. ¿Sí? Nada más nos interesa este segmento de la curva. ¿Cuánto mide esa longitud de arco entre x igual a 0 y x igual a 1? Ese es el problema entonces que se nos está planteando. Y vamos a partir de la ecuación. La longitud de arco entonces la vamos a calcular como una integral definida desde a hasta b. ¿De qué? De una raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función f de prima de x y esto elevado al cuadrado. Y todo esto como integral definida. Recuerden que, bueno, aunque no pudimos hacer la deducción por tiempo, pues esto, el planteamiento de esta integral, pues sale de considerar aquí muchos puntos sobre la función, todos ellos conectados con segmentos de recta, y al final evaluando un límite cuando esa distancia que separa cada uno de los puntos, pues es muy pequeña, que es lo equivalente entonces a aplicar aquí la integral definida. El mismo concepto del área, solamente ahora aplicado a longitudes, y en el siguiente tema lo vamos a aplicar a volúmenes. Entonces tenemos que sustituir la información de esta expresión. Ya nos están diciendo cuál es el valor de A, que va a ser el valor de X más pequeña, en este caso 0, y el valor de B va a ser igual a 1. X igual a 0 y B igual a 1. ¿Qué sigue? Bueno, necesitaríamos conocer f' de x para después elevarla al cuadrado y poderlo sustituir aquí. Tenemos una función muy sencilla. F de x es igual a x cuadrado, entonces de manera directa f' de x pues va a ser igual a 2x. Y también es muy sencillo decir f' de x al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí de una vez. F' de x al cuadrado pues va a ser igual a 4x al cuadrado, es decir, 2x elevado al cuadrado. Vamos entonces a sustituir en la expresión para que veamos qué tan complicada nos va a resultar la integral para calcular la longitud de arco. Los límites de integración son sencillos, 0 y 1. Después tenemos raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado más 4x cuadrado. Y esto diferencial de x. Bueno, en principio pues parece una integral pues prácticamente inofensiva, muy sencilla, es una expresión muy sencilla, 1 más 4x cuadrado y raíz cuadrada de x. En realidad no es tan directa, y ahorita vamos a hacer el procedimiento para obtenerlo, pero bueno, aquí les quisiera hacer el comentario que hay una expresión
que se parece en tablas de integrales, ya no de las elementales, sino esas tablas de integrales que ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, al final de un libro, ¿sí? En esos apéndices que colocan en los libros, en esos formularios de cientos de integrales, aparece una que le queda bastante bien a esta que tenemos aquí y que nos permitiría resolver el problema un poco más rápido. Al final les voy a escribir aquí esa expresión, pero vamos a plantearlo como si no tuviéramos esa fórmula que nos permite resolver esto más sencillo. ¿Para qué? Pues para que repasemos los temas que comentábamos anteriormente, esos métodos de integración, y veamos cómo resolver esta integral si no tuviéramos esa expresión, ¿sí? Y ya al final, pues lo podemos volver a plantear ya con la expresión. Bueno, en principio entonces tenemos una integral que nosotros podríamos reescribir de la siguiente manera. En lugar de colocar 4x cuadrado, pues vamos a ponerlo como la función 2x elevada al cuadrado. ¿Y esto para qué? Pues para que podamos aplicar el método de sustitución trigonométrica. Tenemos entonces una sustitución del siguiente tipo. Tenemos constante elevada al cuadrado, en este caso 1 pues es igual a 1 al cuadrado, más la variable también elevada al cuadrado y todo como raíz cuadrada. Entonces tenemos este tipo de sustitución, es el que vamos a plantear. Recordamos entonces cómo era el triángulo rectángulo para poder aplicar esta sustitución. Este triángulo rectángulo era el que precisamente en la hipotenusa tenía este término, que es a cuadrada más u cuadrado. Como cateto adyacente al ángulo θ, esto lo pueden sacar ustedes de su formulario o de las mismas diapositivas que ya tienen. Este valor era igual a la constante, y este valor era igual a la variable. Este cateto era igual a la variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría con la información que nosotros tenemos aquí? Aquí es muy importante notar lo siguiente. Nuestro primer esfuerzo, o lo primero que vamos a hacer con todo esto, es encontrar la antiderivada de esta expresión. Y al final vamos a evaluar esa antiderivada en sus extremos correspondientes para poder dar respuesta a la longitud. ¿Sí? Entonces aquí la sustitución pues sería de la siguiente manera. En la hipotenusa vamos a tener 1 más 2x al cuadrado, o 1 más 4x cuadrado. Aquí tenemos el valor de a, que decíamos que era igual a 1. Y aquí sería el valor de 2x, que es lo que se está elevando al cuadrado. Y recordamos entonces también de su formulario o de las diapositivas cuáles son las funciones que se nos requiere utilizar para hacer la sustitución para u, y la función que se nos quiere utilizar para hacer la sustitución del término que corresponde a la raíz. En este caso, para u, pues se recomienda utilizar tangente de θ. Si hacemos nosotros tangente de θ, pues sería igual a cateto opuesto, que va a ser, recuerden que este es θ, este no cambia. Cateto opuesto que va a ser igual a 2x sobre hipotenusa, perdón, sobre cateto adyacente, que en este caso va a ser igual a 1. Despejamos y 2x va a ser igual a tangente de θ. Finalmente, x va a ser igual a un medio de la tangente de θ. No aparece x aquí, pero sí aparece diferencial de x, entonces de una vez vamos a calcular cuál sería el valor de la diferencial de x. En este caso, diferencial de x pues va a ser igual a un medio por secante cuadrada de θ, diferencial de θ. Entonces, esto nos va a servir para hacer la sustitución en esta expresión de acá. Después se nos sugiere utilizar ahora a la función secante para hacer la sustitución de este término. Entonces vamos a calcular por acá secante de θ. Secante de θ va a ser igual a hipotenusa, que es 1 más 4x cuadrado, sobre el cateto adyacente, que es 1. Entonces aquí de manera directa pues encontramos que 1 más 4x cuadrada raíz cuadrada va a ser igual a secante de θ. Otro término que nos va a interesar para hacer la sustitución, ya que este sí aparece aquí. Bien. Entonces les decía, vamos a olvidarnos un momento de que esta es una integral definida y vamos a resolverlo como integral indefinida. Ya después regresamos a los límites de integración que teníamos originalmente. Entonces vamos a reescribir esta integral de la siguiente manera.
Y finalmente, pues es la integral de 1 a 2x elevado al cuadrado por diferencial de y. Y ahora vamos a dejarla en términos de teta con esta sustitución trigonométrica. Empezamos con la raíz, pero la raíz para nosotros es igual a secante de teta. Entonces va a ser igual aquí a secante de teta por diferencial de x, que es todo este término, por un medio de secante cuadrada de teta diferencial de teta. Perdón. Entonces ya aquí lo que sigue pues es, podemos darnos cuenta que en realidad tenemos ahí una secante cúbica. Si desarrollamos esa expresión, quedaría como, sacamos un medio porque es constante, por la integral de secante cúbica de teta diferencial de teta. Tenemos que resolver entonces esta integral. Bien. Hay pues varias maneras de plantear esta integral. Esta es una que también podrían encontrar ustedes en alguna tabla, pero nuevamente vamos a plantearla como si no supiéramos que existe una expresión para poderla integrar de manera directa. Y un primer paso pues podría ser volver a separar. Vamos a ponerlo como secante cuadrada de teta, que multiplica a secante de teta diferencial de teta. Y vamos a plantear esto como una integración por partes. ¿Sí? Para que quede más clara la división por partes, vamos a poner el secante cuadrada en el segundo término. Si aplicamos esa guía que nos dice que utilizando la palabra hilate, nosotros podemos averiguar cuál tendría que ser nuestra sustitución para U, pues aquí tenemos el producto de dos trigonométricas, entonces ese método no nos va a servir de mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que U sea igual a secante de teta. ¿Por qué? Porque derivar secante de teta es un proceso muy sencillo. Y si hacemos diferencial de b igual a secante cuadrada de teta, integrar secante cuadrada también es un proceso muy sencillo. Esa es la única razón por la cual lo vamos a hacer así. Si lo planteamos al revés, pues tendríamos que derivar secante cuadrada de teta, que no es que sea complicado, pero nos va a dar una expresión bastante larga. Y al integrar secante de teta van a empezar a aparecer logaritmos, lo cual podría empezar a complicar nuestra solución de integrales. Entonces, por esa razón lo vamos a hacer de esta manera. Aquí seguiría entonces encontrar diferencial de U. Recuerden que derivada de secante, pues es secante por tangente, entonces nos quedaría secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Y vamos a integrar secante cuadrada de teta, que es una integral inmediata, y la integral de secante cuadrado pues es igual a tangente. Entonces B va a ser igual a tangente de teta. De esta manera resultan expresiones pues bastante sencillas. Vamos a hacer entonces ahora la aplicación de la integración por partes. Recuerden que todo empieza la integral de u por db, es decir, secante de teta por secante cuadrada de teta diferencial de teta, y esto va a ser igual a el producto de u por b, es decir, secante de teta por tangente de teta menos la integral, y después sigue b por diferencial de u. B, que es tangente de teta, por diferencial de U, que es todo este término, secante de teta, otra vez tangente de teta, entonces aquí podemos poner tangente cuadrado de teta, diferencial de teta. ¿Sí? Bien, recuerden que una de las primicias de este método, pues es que esta integral tendría que ser más sencilla de resolver que esta de acá. Pero también recuerden que había unos casos especiales donde en principio no parecía más sencilla, pero que se podría llegar a una expresión que fuera equivalente a la que tenemos acá. Y entonces, visto esto como una ecuación, pues podríamos pasar este término de este lado. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa si desarrollamos un poco esa integral que tenemos del lado derecho. Esto de aquí pues lo podemos poner simplemente como la integral de secante cúbica de teta. Y esto va a ser igual, decíamos u por b, pues era secante de teta por tangente de teta menos
Voy a borrar por aquí esta parte también. Bueno, otra cosa muy importante que recuerden que al final nosotros queremos sustituir un medio de la integral de secante cúbica de teta. Y lo que tenemos aquí nada más es la integral de secante cúbica de teta. Entonces al final tenemos que colocar este medio de aquí, ¿sí? Entonces, para que no se nos olvide eso, voy a anotar por aquí esta expresión. Un medio de la integral de secante cúbica de teta es lo que nos interesa para dar solución a esta integral que tenemos que resolver. Bueno, esto no lo debí de haber borrado, pero recordamos el término, ¿sí? Aquí teníamos menos la integral, originalmente era secante de teta por tangente cuadrada de teta. Bueno, lo voy a volver a escribir aquí. Secante de teta por tangente cuadrada de teta. Bien. Vamos a manipular un poco esta integral para ver qué podemos hacer. Recuerden que una de las recomendaciones de ese tema de integración de expresiones trigonométricas es que cuando aparece tangente cuadrada, pues se recomienda utilizar la identidad pitagórica que nos dice que tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Entonces, esto lo podemos reescribir como la integral de secante cúbica de teta igual a secante de teta por tangente de teta menos la integral de secante de teta por, en lugar de tangente cuadrado de teta, pues secante cuadrado de teta menos 1. Después, por la propiedad de superposición, pues esto lo podemos separar en dos integrales, de la siguiente manera. Integral de secante cúbica de teta va a ser igual a secante de teta por tangente de teta menos la integral, primero de secante por secante cuadrado, pues sería secante cúbica de teta. Después menos por menos nos va a quedar más por la integral de 1 por secante de teta, entonces secante de teta diferencial de teta. Y bien, ¿qué logramos aquí? Pues que esta integral vuelve a aparecer de este lado, perdón, aquí me hizo falta diferencial de teta. Esta integral que tenemos aquí vuelve a aparecer de este lado restándose. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, como decimos coloquialmente, este va a pasar de este lado suma. Entonces nos quedaría como 2 veces la integral de secante cúbica de teta, diferencial de teta, va a ser igual a secante de teta por tangente de teta, más simplemente la integral de secante, secante de teta diferencial de teta. Esta ya es inmediata. Ya tenemos por ahí una expresión en las tablas que nos permite calcular la integral de secante de teta. Y entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Voy a borrar por aquí arriba para que podamos continuar el desarrollo. Esto que tenemos aquí, entonces este 2 lo podemos poner de este lado como un medio. Y entonces nos quedaría la integral de secante cúbica de teta diferencial de teta va a ser igual a un medio que va a multiplicar a secante de teta por tangente de teta más, y ya vamos a resolver esta integral. Si ustedes se van a las tablas, la integral de secante de teta, pues es igual al logaritmo natural de la suma de secante de teta más tangente de teta, y esto pues más su respectiva constante de integración. Y todo esto pues multiplicándose por un medio. Bien, pues ya tenemos resuelta la integral, ya sabemos que la integral de secante cúbica de teta es igual a todo eso. ¿Qué se hacía una vez que terminábamos de resolver una integral? Sustitución trigonométrica, pues lo que hacíamos era regresar el cambio de variable. En el triángulo que habíamos dibujado, pues ya teníamos los valores para secante y para tangente, ¿sí? Es otra de las cosas que les voy a escribir por aquí, para que no los perdamos de vista. Habíamos dicho que secante era igual únicamente a 1 más 4x al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Y tangente de teta era igual a 1, no, perdón, a 2x
entre 1, me parece, ¿sí? Que sería igual simplemente a 2x. Eso sale del mismo triángulo que habíamos planteado, pues, en un inicio. Entonces vamos a regresar la sustitución. Ahora, a nosotros no nos interesa la integral de secante cúbica. Ahora sí vamos a recordar que la que nos interesaba era un medio de la integral de secante cúbica de θ. Entonces esto va a ser igual a un medio de la integral de secante cúbica de θ. Pues tenemos que multiplicar por un medio otra vez esta expresión que tenemos del lado derecho. Entonces va a ser igual a un cuarto. ¿Sí? Ya lo vamos a dejar en los términos de la integral que nos interesaba. Simplemente esto era para recordar por qué vamos a colocar aquí un cuarto. Entonces, en lugar de secante cúbica de θ, la integral que nosotros estábamos resolviendo era igual a la integral desde 1 hasta 0. Bueno, vamos a dejar todavía fuera los límites de integración. De 1 más 4x cuadrada, diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué un cuarto y no un medio? Porque esta es la integral de secante cúbica de θ y aquí tenemos un medio de la integral de secante cúbica de θ. Y vamos a hacer la sustitución. Aquí viene secante de θ, pero secante de θ en realidad es este término. 1 más 4x cuadrada como raíz cuadrada. Después viene tangente de θ, que es simplemente igual a 2x. Entonces esto multiplica 2x más el logaritmo natural, el valor absoluto de secante de θ, que es otra vez el término 1 más 4x cuadrada, más tangente de θ, que es igual a 2x, y más la constante de integración. Y todo esto multiplicándose por un cuarto. Bueno, esto entonces ya es el valor de la antiderivada de la integral indefinida. Si nosotros ahora sí queremos evaluar los límites de integración, pues tenemos que sustituir en 0 y sustituir en 1. La sustitución en 1 menos la sustitución en 0. Entonces vamos a hacer eso. Ahora sí vamos a evaluar la integral indefinida de 0 hasta 1 de 1 más 4x cuadrado. Diferencial de x. Entonces esto va a ser igual. Vamos a hacer primero, recuerden, la sustitución en el límite superior, que sería la sustitución de 1. Esto nos quedaría como un cuarto, 1. Si x vale 1, aquí nos quedaría 1 al cuadrado, por 4 va a ser igual a 4. Entonces esto va a ser igual a raíz de 5 por 2x. Nos quedaría por 2. Más el logaritmo natural de raíz de 5 otra vez, el mismo término, más 2. Ya no por 2, porque dentro del logaritmo se están sumando. Después vendría más c, pero ese más c pues se va a cancelar con el que viene. Y a esta expresión que es la sustitución en 1, le vamos a restar la sustitución en 0. Entonces empezamos otra vez aquí con un cuarto. Vamos a ver qué términos nos resultan. Si x vale 0, esto va a ser igual a la raíz de 1. Entonces vamos a ponerlo aquí, raíz de 1, pero multiplica a 2 por 0. Entonces raíz de 1 por 0, pues esto al final va a ser 0. Más el logaritmo natural, el valor absoluto, 1 más 0, pues va a ser otra vez raíz de 1, que va a ser 1, más 2 por 0 va a ser igual a 0. Bueno, ahí sería entonces también el más c, pero eso no nos interesa porque se va a cancelar con el de acá. Bien. Ya que tenemos entonces aquí la sustitución, pues lo que sigue es evaluar. Recuerden que todo esto pues era para encontrar la longitud. Pues vamos a ver a qué es igual a longitud. En realidad aquí ya no se puede simplificar mucho. Ya aquí sí vamos a tener que recurrir al uso de calculadora para que podamos aproximar esta expresión. Si ustedes lo meten en una calculadora, pues difícilmente les va a dar una expresión racional porque hay muchas raíces involucradas. Se van a dar cuenta que el valor aproximado que les va a dar la calculadora, yo ya lo tengo por aquí, es 1.479. Y bueno, hay un montón de decimales más que parecen no tener ningún periodo.
Entonces, ya una vez que llegamos a esta expresión, pues simplemente hay que evaluar. Este sería 2 por raíz de 5, el logaritmo de raíz de 5 más 2, todo multiplicado por un cuarto, menos un cuarto por el logaritmo de 1, que bueno, por ahí eso va a desaparecer. Entonces, esta sería la manera de resolverlo. Les decía, aquí no siempre van a ser integrales que sean inmediatos, casi siempre vamos a tener que recurrir a sustitución trigonométrica o a integración por partes para poder llegar a la solución. Pero también les comentaba que había una expresión que nos podía permitir calcular esto quizá de manera un poco más ágil, y les quisiera compartir esa expresión para que ustedes tengan la oportunidad pues, de revisar este resultado. La expresión nos dice, si quieres encontrar la integral de la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado, pues esa integral es igual a un medio de x, por el término que está entre raíz, que sería a cuadrado más x cuadrado. Después viene más un medio de a cuadrado por el logaritmo natural del valor absoluto de x más a cuadrado más x cuadrada en raíz cuadrada más c. Entonces, si se fijan, es una estructura que de por sí ya se parece mucho a la que tenemos aquí. Ahora, para aplicar esta expresión, pues tampoco es tan directo. ¿Por qué? Nosotros queremos la integral de 1, no hay ningún problema con el 1, pero más x cuadrada, y aquí tenemos más algo distinto de 1 por x cuadrada. Entonces, para poder aplicar esta expresión, primero tendríamos que hacer que coincidan, convertirla en una integral inmediata para poder aplicar esta forma. Y la manera más sencilla, pues, es la siguiente. Primero vamos a factorizar un 4 de este binomio. Si yo factorizo un 4, pues aquí me quedaría un cuarto más x cuadrado, diferencial de x. Y ese 4 yo lo puedo evaluar en la raíz, me va a dar igual a 2, y lo puedo sacar de la integral. Entonces esto me va a quedar igual a 2 veces la integral de ese mismo cuarto. Yo lo puedo expresar como un medio al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado más x al cuadrado, raíz cuadrada diferencial de x. Y entonces ya tengo una expresión en la cual yo puedo utilizar la fórmula. Este de aquí, entonces, el valor de a va a ser igual a un medio. Ya tengo x con coeficiente igual a 1. Y nada más tengo que recordar que va a ser 2 multiplicando a todo esto. Que en esencia, pues lo que va a hacer es cancelar estos medios de aquí, y entonces ya empezamos la sustitución. Me quedaría x por la raíz de un medio al cuadrado más x cuadrada, más el valor de a es un medio, que sería también un medio al cuadrado, que va a ser igual a un cuarto, por el logaritmo natural de x más un medio al cuadrado más x cuadrado. Y nuevamente hay que sustituir primero en 1 y luego restarle la sustitución en 0, y se van a dar cuenta que se llega exactamente al mismo resultado. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 13.2, y ahora vamos a trabajar con coordenadas polares. Dice, para la función polar r igual a 2 menos 2 coseno de teta, entre teta igual a 0 y teta igual a 2. Si ustedes grafican esta función va a resultar ser un cardioide. ¿A qué le llamamos cardioide? Pues es básicamente a estas formas que les mostraba en el video anterior. Noten cómo la estructura de la ecuación pues se parece mucho a esta. En lugar de 1 tenemos 2. Entonces, si ustedes meten esa ecuación a un programa de computadora, así como les comentaba, que maneje ecuaciones polares, pues se les va a dibujar una figura como esta. Nos piden cuál es su longitud. Como es desde 0 hasta 2000, pues prácticamente nos están preguntando el perímetro de esta figura. Bien, entonces lo que vamos a resolver en este ejercicio, vamos a ver cómo lo podríamos plantear. De entrada, pues hay que recordar lo que aparece en esta diapositiva. Hay que interpretar qué información nos están dando para ver cuál de las dos expresiones que tenemos aquí abajo nos conviene utilizar.
En este caso lo que nos están dando pues es la función polar, es decir, cómo varía el radio en función de teta. Tenemos que la función polar pues es 2 menos 2 coseno de teta. Nos están dando la ecuación paramétrica, entonces quizá lo conveniente o más, de una manera más sencilla de resolver el problema pues será utilizar esta de acá. No significa que utilizando esta de aquí no se pueda. Aquí incluso yo les estoy colocando la manera como a partir de la función polar, si la multiplicamos por coseno de teta, nos va a resultar la parametrización para x. Y si a la función de teta la multiplicamos por seno de teta, nos va a resultar la parametrización para y. Pero noten cómo aquí nos quedaría entonces 2 menos 2 coseno de teta por coseno de teta, y aquí 2 menos 2 coseno de teta por seno de teta, y todavía lo tenemos que derivar, y esa derivada elevarla al cuadrado, y todo está sobre una raíz cuadrada, entonces parece que nos va a quedar una expresión muy larga dentro de una raíz cuadrada. Entonces quizás es conveniente mejor inclinarnos por esta expresión de acá. Que al final, recuerden, hay una demostración, hay un desarrollo para demostrar que en realidad estas dos son completamente equivalentes y que, bueno, es algo que ya no alcanzamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a utilizar esta expresión de aquí y vamos a partir precisamente de esta expresión que les voy a colocar aquí para que la estemos viendo. Nos dice la longitud del arco va a ser igual a la integral definida de alfa hacia beta de una raíz cuadrada, igual que en el ejemplo anterior, solamente que ahora todo en función de coordenadas polares. Y empezamos con la función f de teta elevada al cuadrado. Y esta función f de teta le vamos a sumar la derivada de f respecto de teta igual elevada al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada y la integral respecto de teta. Entonces empezamos a ver qué información conocemos. Ya nos están diciendo entre teta igual a 0 y teta igual a 2pi, es decir, toda una vuelta completa a la gráfica. Entonces teta es igual a 0 y beta va a ser igual a 2pi. Conocemos a f de teta. F de teta pues es igual a 2 menos 2 por coseno de teta. Ya lo conocemos, no tenemos ningún problema. Incluso esta pues la podríamos escribir factorizando. Un 2 que multiplica a 1 menos coseno de teta. Es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a elevar al cuadrado esta expresión. Bueno, primero vamos a derivar. Vamos a encontrar f' de teta y después ambas las elevamos al cuadrado. Si partimos de esta expresión, pues la derivada de 2 por 1 menos coseno de teta, pues va a ser igual a 2 por la derivada de 1 menos coseno de teta, pues va a ser igual a menos por menos seno de teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es menos seno y hay que respetar el menos que teníamos aquí. Entonces quedaría menos por menos seno de teta. Finalmente esto lo reescribimos. Menos por menos es más. Pues va a ser igual a 2 por el seno de teta. Entonces ya conocemos a la función y ya conocemos a la derivada de esa función respecto de teta. Pero para poderlos meter aquí y sumarlos, pues tenemos que conocer a los cuadrados de estas expresiones. Es decir, la función elevada al cuadrado y la derivada elevada al cuadrado. Entonces vamos a por aquí encontrar estas expresiones. Vamos a calcular f de teta elevada al cuadrado. Es decir, esta expresión de aquí elevada al cuadrado. El cuadrado de 2 va a ser igual a 4 y este binomio lo tenemos que elevar al cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos 4 por ese trinomio. Y hay que elevar al cuadrado esta de aquí también. La derivada de la función elevada al cuadrado, pues esto es más sencillo, simplemente nos va a quedar 4 por el seno cuadrado de teta. Bien. Ahora de una vez ya tenemos este término, ya tenemos este de aquí, pues de una vez vamos a sumarlo para que al momento de sustituir ya sepamos claramente cuál es la función que tenemos que integrar. Entonces vamos a realizar la suma. Vamos a sumar estas dos de aquí. Entonces, bueno, esto nos va a dar como resultado la función
elevada al cuadrado más la derivada también elevada al cuadrado. Vamos a multiplicar el 4 por todos esos elementos que tenemos en el trinomio. Nos quedaría 4 menos 8 por coseno de teta más 4 por el coseno cuadrado de teta. Bueno, aquí ya no me va a caber. Y esto más 4 por el seno cuadrado de teta. Ahora, para simplificar un poco esta expresión, pues sería conveniente que todo quede en términos de una única función trigonométrica. Como hay más cosenos que senos, entonces ese seno cuadrado lo vamos a escribir en términos de cosenos. ¿Cómo? Con la identidad pitagórica. Entonces nos quedaría 4 menos 8 por coseno de teta más 4 por el coseno cuadrado de teta más 4 en lugar de seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de teta. Y vamos a simplificar esta expresión. Nos quedaría aquí 4 más 4 va a ser igual a 8. Este no se va a simplificar con nada. Menos 8 coseno de teta. 4 coseno cuadrado menos 4 coseno cuadrado. Este se va a cancelar con este. Entonces simplemente nos quedaría 8 menos 8 coseno de teta. O, más simple, 8 se multiplica a 1 menos coseno de teta. ¿Qué es esta expresión? Pues esta expresión ya es la suma de los cuadrados que tenemos aquí. Ya es algo que podemos colocar dentro de la raíz. Entonces vamos a hacer la sustitución en esta expresión y la longitud va a ser igual a la integral definida desde 0 hasta 2pi de la raíz cuadrada de 8 por 1 menos coseno de teta. Todo esto, la integral respecto de teta. Bien, entonces esa es la integral que tenemos que resolver. Todavía podemos simplificar esto. Y este raíz de 8, que es constante, lo sacamos incluso de la integral para que no nos cause ningún tipo de ruido al momento de plantear la mejor solución para nuestra integral. Y esto aquí nada más nos va a quedar la integral de 1 menos coseno de teta diferencial de teta. Bueno, hay muchas maneras de resolver esta integral. Podemos tratar de forzar que se parezca a alguna fórmula. Podemos incluso por aquí plantear una sustitución pues de tipo trigonométrica. Solamente hay que tener cuidado que aquí ya aparece una función trigonométrica, ¿sí? Y no mezclar este coseno con lo que pueda salir de la sustitución. Otra cosa que podremos hacer es, bueno, tratar de multiplicar por un término adecuado para que aquí se formen cuadrados, entonces se parezca igual a una fórmula de las elementales. Pero hay una manera, pues, mucho más sencilla de plantearlo, y es haciendo uso de identidades trigonométricas. En este caso vamos a hacer uso de una identidad que no es tan común, pero que se puede derivar de unas que sí son elementales. Y esa integral, bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, la integral de ángulos, perdón, las identidades de ángulo medio. Es decir, esa que nos dice que seno de teta entre 2, pues es igual a 1/2 por 1 menos coseno y algo así, ¿no? A partir de ella nosotros podemos deducir una identidad de ángulo doble, pero que esté en función de seno cuadrado. Es decir, la identidad, se las voy a escribir por aquí. La identidad que vamos a utilizar es la siguiente. Esa que nos dice seno cuadrado de teta entre 2. Esa expresión es equivalente a escribirla de esta manera, como 1/2 por 1 menos coseno de teta. 1 menos coseno de teta. Bien. ¿Cómo podríamos utilizar esta identidad? Se los voy a colocar aquí entre corchetes. ¿Cómo la podríamos utilizar a nuestro favor? Aquí el problema que tenemos es que estos pues no son números que están al cuadrado. El 1 sí lo podemos interpretar como un 1 al cuadrado, pero coseno de teta pues definitivamente no está para nada elevado al cuadrado. Si logramos expresar todo esto como un término elevado al cuadrado, pues algo podríamos hacer con la raíz para simplificar esta integral. Entonces, el problema que tenemos con esta identidad que les propongo utilizar es que tenemos aquí 1 menos coseno de teta, pero no está exactamente igualado a esta expresión, sino hay un medio por aquí, pues que nos estorba.
Y lo que vamos a hacer entonces es despejar. Y nosotros de aquí despejamos 1 menos coseno de teta. Pues esto va a ser igual a 2 que multiplica al seno cuadrado de teta menos. Y entonces ya lo podemos sustituir aquí. ¿Cómo nos quedaría esta integral? Pues sería que la longitud va a ser igual a raíz de 8 por la integral definida de 0 hacia 2pi de la raíz de 2 por el seno cuadrado de teta menos. Diferencial de teta. Bueno, ¿qué logramos aquí? Lo primero es que así como sacamos al 8 en un inicio, podemos sacar ese 2. Vamos a sacarlo. Y entonces nos quedaría que la longitud va a ser igual a raíz de 8 por raíz de 2, pues raíz de 16, es decir, 4, por la integral de 0 hacia 2pi, ya solamente de la raíz cuadrada del seno cuadrado de pi medios. Bueno, alguien de aquí seguramente ya lo observó. Raíz cuadrada del seno al cuadrado, pues es simplemente seno. Entonces voy a borrar por aquí para que podamos seguir desarrollando. Y entonces la longitud de arco de esta función entre esos valores de teta va a ser igual a 4 veces la integral definida desde 0 hacia 2pi del seno de teta medios. Ya una expresión pues bastante simple. ¿Sí? Podemos plantear el cambio de variable. Si ustedes ya lo ven directo, pues ya hay que proponer la solución de manera directa. Lo voy a hacer aquí, por si alguien no lo tiene claro. Vamos a decir sea u igual a teta medios. Entonces, diferencial de u, pues va a ser igual a 1 medio por diferencial de x. Perdón, de teta. Estamos integrando respecto de teta. Y entonces, si esto es igual a u, esto no puede ser directamente diferencial de u. Vamos a concluir que diferencial de teta va a ser igual a 2 veces diferencial de u. Y entonces esto lo podemos escribir como 2 veces el seno de u por diferencial de u. Y ese 2 entonces lo podemos sacar de la integral. Entonces nos quedaría L igual a 8 por la integral de 0 a 2pi de el seno de, no vamos a ponerlo directo, seno de teta medios, para que no nos genere conflicto con los extremos de integración, diferencial de teta. Y ese 2 que sacamos ya nos permite resolver esto como una integral inmediata. ¿Cómo nos quedaría esa integral inmediata? Pues esto va a ser igual a 8 que multiplica a la integral de seno. Recuerden que la integral de seno pues es igual a menos coseno. Menos coseno, en este caso de teta medios. Nos va a quedar menos coseno de teta medios más c, evaluado desde 0 hasta 2pi. Ya un proceso pues bastante sencillo. Recuerden que primero se sustituye 2pi y después se sustituye el 0. Entonces la longitud va a ser igual a 8 que multiplica a menos coseno de pi de teta medios, pero teta vale 2pi. Entonces nos va a quedar menos coseno de pi más c, que se va a cancelar, no lo vamos a escribir, menos por menos, después aquí viene un más coseno de c. Menos coseno de pi más coseno de 0, no de teta, sino de pi, de 0. Y entonces esto va a ser igual a 8 menos coseno de pi por sí solo, pues recuerden que es igual a menos 1, por menos 1 nos va a quedar 1 positivo. Y coseno de 0 pues es igual a 1, nos va a quedar aquí 1 más 1. Finalmente podemos decir que la longitud es igual a 16. En este caso, pues solamente unidades, no unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de longitud. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios es interpretar cuál es la manera más sencilla de resolverlo.
Y me conviene llevármelo toda la forma paramétrica para aplicar esta, o lo resuelvo tal cual con esta expresión. O cuando ya me dan la forma paramétrica, pues seguramente es porque quieren que utilicemos esta expresión de acá. Bueno, eso sería por el video en esta ocasión.